Bueno, bienvenidos a este ciclo de charlas virtuales que comenzamos hoy de maquinaria para la industria alimentaria, que desde el diseño a la inocuidad. Hoy vamos a comenzar con la primera de las charlas, que es diseño orientado a la seguridad alimentaria, enfoque en materiales, corrosión y degradación. Para presentarlos, los disertantes son Pablo Altamirano. Pablo es ingeniero químico y magíster en Ciencia y Tecnología de los Materiales. Actualmente es el jefe del Departamento de Ingeniería. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de ingeniería de la corrosión, brindando asistencia técnica en temas relacionados en la selección y evaluación de materiales metálicos, diseño preventivo contra la corrosión, estudios de causa de corrosión, desarrollo de proyectos de investigación y dictado de cursos y capacitaciones. Y por otro lado, Matías Peralta es ingeniero en materiales, tiene más de 12 años de experiencia en INTI, en el laboratorio de materiales. Actualmente desempeña sus actividades en la línea de trabajo de maquinaria para la industria alimentaria como asesor y capacitador y en el laboratorio de digitalización mediante tomografía computada de rayos X y escáner láser. Mati, te paso a vos primero, entonces, para que comiences con la presentación. A todos les pedimos por favor que apaguen los micrófonos y cualquier consulta o pregunta que quieran ir haciendo la van dejando en el chat y al final de la presentación los chicos van a responder todas las consultas. En caso de que no lleguemos con el tiempo, como les decíamos antes, luego les vamos a mandar un archivo con las respuestas a todas las preguntas que no se hayan podido responder y el link de la grabación de la charla de hoy. Así que bueno, Mati, te dejo. Vale, perfecto. Decime si se escucha todo bien. ¿Se escucha Bien. bien? Ahí Ahora te voy a, vemos. ahora voy a compartir la pantalla. Decime si se Dale, ve. ¿Ahí se ve la pantalla bien? se ve perfecto. Bueno, ok. Bueno, primero, en primer lugar, digamos, agradecer a todas las personas que se conectaron y agradecerle por el interés. Y bueno, rápidamente vamos a pasar a lo que es la presentación. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es hablar básicamente de materiales en contacto con productos alimenticios. Y bueno, vamos a explorar un poco la superficie, digamos, de esto, ya que, bueno, después si cada uno, digamos, quiere profundizar más en estos tipos de información, bueno, hay cursos o puedes escribirnos a nuestros contactos, digamos, ¿no? Por más que nosotros seleccionemos un buen material, un material óptimo para nuestro proceso de fabricación, sí o sí lo que tenemos que tener en cuenta es de tener un muy buen diseño higiénico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque podemos tener un excelente material, pero un mal diseño o una mala fabricación y podemos tener una fuente de contaminación igual. Entonces, no tenemos que dejar de entender que siempre tenemos que tener un buen diseño. Y un diseño higiénico lo que hace es prevenir que nuestro alimento se contamine o tengamos foco de contaminación. Entonces, para diseñar higiénicamente tenemos diferentes principios de diseño higiénico, que ya lo vamos a ver, que tratan de eliminar, reducir o mitigar los peligros biológicos, químicos, físicos. Entonces, ¿qué garantiza un diseño higiénico? Garantiza que un equipo se pueda limpiar y con esto evitar la acumulación de materiales indeseables, que justamente también se prevenga el crecimiento de microorganismos y también prevenir una contaminación por una entrada química o física al equipo, digamos, ¿no? Entonces, esto que le acabo de describir son los diferentes principios o medios de contaminación, digamos, ¿no? Que son acumulación, crecimiento e ingreso. Bien, entonces, ¿y cuáles son estos principios de diseño higiénico con los que vamos a diseñar? Básicamente son lo de capacidad de limpieza, accesibilidad, drenaje, segregación, compatibilidad de materiales y superficie y geometría. Entonces, respecto a estos principios, los que tienen que ver o se relacionan con la selección de materiales o los materiales, es la capacidad de limpieza, la compatibilidad del material y la superficie y geometría, que está relacionado a la superficie higiénica.
Bien, entonces, si queremos profundizar más en esto, se pueden contactar o dentro de poco va a haber un curso, digamos, que va a profundizar en diseño higiénico. Entonces, una vez que tenemos en cuenta lo del diseño higiénico, que tenemos un buen diseño, ahora sí vamos a la selección de materiales. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que necesitamos o que necesitan nuestros materiales para la fabricación de alimentos? Básicamente que este material en el proceso de fabricación no modifique a nuestro producto, tales que pueda ser un riesgo para la salud del consumidor o pueda afectar también negativamente a la calidad del producto, ¿no? Como sensorialmente o cualitativamente. Eso es básicamente lo que queremos de un material. Obviamente que lo más importante es que el material no, digamos, modifique el producto y que afecte a la salud del consumidor, que por eso es todo esto, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las normativas o las legislaciones con las que se rigen, por ejemplo, la elección de un material? Básicamente es el Código Alimentario Argentino. Entonces, si nosotros vamos al capítulo 4 del Código Alimentario Argentino, que es utensilios, recipientes, envases, envolturas, aparatos y accesorios, vamos a contener los criterios básicos y generales a la hora de seleccionar un material que está en contacto con productos, ya sea un envase, un equipo, un utensilio. Entonces, brevemente, ¿qué describe o qué muestra, digamos, este capítulo del Código Alimentario? Y nos da una lista de materiales. O sea, no los clasifica, pero sí nos da una lista. En esa lista de materiales también hay materiales que están preautorizados para el uso de alimentos, como puede ser el acero inoxidable. Entonces te da una lista. O también hay una lista de materiales prohibidos para el uso de alimentos, como puede ser plomo, etcétera, digamos, ¿no? De hecho, a ver, como esto es una charla introductoria, no me pongo a listarlo, pero sí pueden ir a descargar el capítulo 4 del Código Alimentario, que es gratuito, digamos, ¿no? Entonces, además de esto, también hay una lista positiva. ¿Qué pasa? Le doy un ejemplo. Por ejemplo, queremos utilizar un material polimérico para la fabricación de un cierto producto que va a estar en contacto prolongado con el alimento. Yo lo que tengo que saber es cuánto de los componentes de ese material puede pasar al alimento. Y si lo que pasa está permitido o no, o puede ser dañino o no. Bueno, entonces el Código Alimentario Argentino lo que tiene es estos límites y te dice cómo hacer el ensayo. Entonces, más o menos eso es como lo que nos describe, digamos, ¿no? Bien, como les dije antes, el Código Alimentario lista materiales, no los clasifica, pero bueno, nosotros vamos a hacer una breve clasificación. Entonces lo podemos clasificar en 4 grandes grupos. En metales, que ahí puede estar el aluminio, el cobre, el acero. En polímeros, donde están los plásticos técnicos, pueden estar los elastómeros, termoplásticos. También están los materiales lignocelulósicos, que los lignocelulósicos pueden ser maderas, corchos, cartones, y los cerámicos, que pueden ser como vidrios, cerámicas técnicas, etcétera, ¿no? Bien. En este caso, vamos a hablar sobre metales y polímeros. En el caso de metales, acero inoxidable, ya que es el 95% del material que usa la industria para fabricar alimentos, por lo menos en esta región. Y entonces, ¿por qué elegimos el acero inoxidable? Bueno, básicamente el acero inoxidable es un material que es resistente a la corrosión porque forma una capa pasiva. Una capa pasiva que bueno, el acero inoxidable es un nombre bastante marketinero, ¿no? Porque esta capa pasiva es una capa de óxido. Justamente su óxido es lo que lo protege del ambiente. Además, este material tiene una buena resistencia mecánica, una buena utilización como material de construcción, y tiene una superficie que se considera en algunos casos higiénica. Es una superficie limpia, una superficie que se puede limpiar. Recordemos que en los principios del diseño higiénico, una de las cuestiones era de superficie y geometría. Bueno, esto cumple con este principio de diseño higiénico. Bueno, recordemos que
esta capa pasiva del acero inoxidable es una capa que se autorregenera, digamos, ¿no? Entonces, si yo lo rayo y las condiciones y el medio está, esta capa se puede regenerar y eso es una condición que lo hace muy atractivo a este material. Esa capa contiene óxido de cromo y también óxido de hierro, digamos, ¿no? Y bueno, y básicamente en esta región los materiales más utilizados son los conocidos 304, 316, que son estos materiales austeníticos, pero también hay que entender que existe una familia de acero inoxidable, no es que solamente existe el 304 y el 316, sino que, bueno, básicamente el acero inoxidable es una aleación que tiene hierro, tiene un porcentaje de cromo y un porcentaje de carbono. Después, bueno, cada material tiene diferentes componentes que lo van haciendo de una familia u otra. De estos grupos, por ejemplo, los que más conocemos son los austeníticos, que ahí sí vendría 304, la serie 300, digamos, ¿no? Pero también podemos tener aceros ferríticos, que estos ferríticos no contienen el níquel, que sí los austeníticos, que el níquel es el que forma estas estructuras austeníticas, y tenemos materiales que son un poquito más económicos, ya que el níquel es bastante caro, son aceros inoxidables, pero tienen un poquito menos de resistencia, digamos, ¿no? Después tenemos aceros martensíticos, que son aceros más duros, o los duplets, que vienen a cumplir, digamos, la función de que cuando los austeníticos nos quedan cortos porque tenemos medios demasiado agresivos, quizás un duplex, digamos, pueda andar bastante bien. El duplex básicamente es un material que está compuesto de estructuras austeníticas y ferríticas, digamos, ¿no? Entonces tiene lo mejor de ambos mundos, por lo que tiene una resistencia bastante elevada. Y después, bueno, están los materiales endurecidos por precipitación, que, bueno, no tienen aplicaciones generalmente en la fabricación de alimentos, pero ya se utilizan más en herramientas, digamos, ¿no? Bueno, y como le dije antes, digamos, después cualquier cosa, si ustedes quieren profundizar en esto, nos contactan o va a haber diferentes cursos, digamos, donde se va a tratar específicamente estas cuestiones de materiales, digamos, ¿no? Bueno, una cuestión importante, como les decía al principio, es la selección del material. Y la podemos hacer por dos medios distintos, digamos. Una es por el grado, por la calidad del material. Como les mostré recién, hay diferentes tipos de familias de materiales de acero inoxidable, digamos, ¿no? Austenítico, ferrítico. Bueno, entonces, ¿cuál es el que se adapta mejor a mi necesidad? Entonces, bueno, lo primero que debería hacer, si es un equipo nuevo, si no tengo con qué compararlo, es, a ver, ¿qué estoy fabricando? Estoy fabricando cerveza, estoy procesando leche, estoy procesando un producto muy ácido, como puede ser alguna mermelada o alguna ketchup. Bueno, entonces dependiendo de eso voy a tener que elegir un material más o menos resistente, digamos, ¿no? Entonces, después, también lo que tengo que tener en cuenta es con qué voy a limpiar eso, digamos. ¿Cuán tan agresivo es mi producto de limpieza? Porque eso también va a limitar a mi material, digamos, ¿no? Las temperaturas, la cantidad de cloruro, etcétera, digamos. Bien, también hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar, obviamente, el diseño higiénico. Como dijimos, tenemos que tener un buen acabado superficial, digamos, ¿no? Sabemos que la rugosidad promedio está entre 0,8 micrómetros para que sea una superficie limpiable o una superficie higiénica, digamos, según EHDG. Entonces, cuando vamos a comprar cada material, si va todo bien, si tenemos trazabilidad, tendría que tener su certificado, y en su certificado está descrita la terminación superficial. Entonces, una 2B, por ejemplo, una terminación 2B puede ser una muy buena una terminación considerada higiénica y que se puede limpiar, digamos. Entonces, también hay que tener en cuenta que a medida que el equipo necesita diferentes espesores, estos acabados pueden, digamos, ir en detrimento. Entonces hay que tener cuidado ahí siempre de tener esto en cuenta, digamos, ¿no? De diferentes espesores, diferentes acabados de superficies, y siempre tengo que tener en cuenta que cuando es nuevo, si por ejemplo tengo una superficie 2B, si yo toco esa superficie, yo la estoy empeorando. Por más que la pula o le haga algún tratamiento, si la superficie era 2B, siempre que la toque la voy a desmejorar, digamos. Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Luego, tenemos en cuenta los aspectos de fabricación.
como sabemos, digamos, ahora se consiguen los grados, por ejemplo, si voy a fabricar un 304, puedo conseguir un 304L, que la L es de low carbon o de bajo carbono. ¿Qué pasa con esto? Me permite estar más tranquilo en los procesos de soldadura porque no me va a precipitar un carburo de cromo, que si me precipita carburo de cromo, lo que pasa es que queda una zona más activa y la corrosión se puede iniciar por ahí. Entonces, a la hora de soldar siempre es preferible los grados de bajo carbono. Y bueno, generalmente para la industria alimentaria se utilizan estos grados austeníticos, como vengo repitiendo, en donde, digamos, si yo voy a reemplazar un equipo y ya sé de qué material estaba fabricado y obtuve buenos resultados, obviamente que lo que voy a hacer es ver de qué estaba fabricado, de qué material era, y voy a seguir por ese mismo camino, digamos, ¿no? Que seguramente si estamos en este país puede ser 316 o 304, al menos que, bueno, esté fabricando algo muy, muy, muy dañino, digamos, ¿no? Un producto alimenticio muy dañino. Y bueno, y otra manera de seleccionar algunos materiales es directamente por productos normalizados o accesorios, digamos, que tengan un certificado que se puedan limpiar y que son higiénicos. Como por ejemplo, a la hora de fabricar un equipo que tiene tuberías donde tengo que transportar alimentos, generalmente con el tubo el A270 es un tubo normalizado y es sanitario, digamos. Este es un tubo que está pensado para transportar, digamos, productos alimenticios, ¿no? Y lo que puede pasar es que, ¿cuál es la diferencia entre un tubo sanitario y uno que no? Es que el tubo que no, lo que me puede pasar es que me puede contaminar eh, el producto alimenticio. También, bueno, tenemos, por ejemplo, chapas como la A240 o diferentes accesorios que ya tienen un certificado de, por ejemplo, 3A o EHDG, digamos, ¿no? Como para reforzar lo que decía antes, digamos, uno puede pedir, cuando va a su proveedor, comprar un tubo y puede pedir un 316 simplemente o puede pedir un tubo sanitario, digamos, ¿no? Normalizado. ¿Por qué? Porque fíjense que puedo tener un tubo sanitario, un tubo estructural o uno de alta presión y todos son 316, pero no todas las aplicaciones son iguales, digamos, ¿no? Y como para comparar, para esquematizar, por ejemplo, tengo 3 tubos, uno sin costura, uno con la costura laminada y otro con una costura común. Por ejemplo, el A554 puede pasar de que esté laminado, que sería el mejor de los casos, o puede que no, como pueden ver en la figura, en la fotografía de la izquierda, digamos, ¿no? Que esa sería la soldadura longitudinal, no la radial. Y eso puede ser un problema a la hora de fabricar alimentos. Puede arrancar la contaminación y la corrosión también por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque un tubo, por ejemplo, A270 está pensado para aplicaciones sanitarias y un 554 está pensado para que la importancia sea el exterior, no el interior por donde pasarían los productos, ¿no? Entonces, bueno, estas son las dos maneras de seleccionar materiales. Uno por productos normalizados y otro por los grados, digamos. Bien, ahora pasando un poco a lo que son los materiales poliméricos, o plásticos y elastómeros, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que estos materiales son materiales orgánicos, a diferencia de los materiales metálicos. Estos pueden tener estructuras amorfas y semicristalinas, tienen muy buena resistencia química, pero la contra de esto es que son materiales que mecánicamente son bastante inferiores a los que son los metales, digamos, ¿no? Pero bueno, las condiciones de diseño son las mismas que a los materiales metálicos. Básicamente tenemos que tener una compatibilidad con los alimentos, compatibilidad con los procesos de fabricación y de limpieza. Tienen que estar también en la lista positiva del Código Alimentario Argentino y la superficie tiene que ser lisa. Por ejemplo, en este caso, yo le dejé como ejemplo el famoso teflón o el politetrafluoretileno, que es un material
digamos que tiene una muy buena resistencia a la corrosión, una muy buena resistencia química, y también uno de los cauchos que más se utiliza que el PDM, digamos, ¿no? O más conocido, digamos. Bien, entonces, ¿cómo podemos clasificar? Una clasificación de los polímeros lo podemos dividir en termoplásticos, termorrígidos y elastómeros, digamos, para hacer una división muy grosera, digamos, ¿no? Los termoplásticos son los que vuelven a fundir y solidificar, se pueden reciclar y generalmente son blandos o flexibles. Un ejemplo de termoplástico son los materiales que se pueden volver a fundir y a reciclar, como los que tenemos en botellas, en tapitas. Siempre tienen un triángulo y están identificados, digamos, como que se pueden reciclar. Después tenemos los termorrígidos. Los termorrígidos son materiales que entrecruzan antes de fundir, o sea, quiere decir que una vez que le damos forma, luego no se vuelven a fundir y le podemos dar una forma de vuelta. Digamos, la única manera que se pueden volver a reciclar es como carga, digamos, ¿no? Y son duros, frágiles e insolubles. Bueno, ejemplo de esto son las resinas, digamos, ¿no? O la baquelita, por ejemplo, la conocida baquelita. Y después, bueno, tenemos los elastómeros, que pueden ser termofrágidos o termoplásticos termorrígidos, y una de sus gran características es la gran elasticidad, que estos vendrían a ser todos los cauchos, ¿no? Bueno, esta sería una manera muy sencilla de clasificarlo. Y los criterios de selección son los mismos que para todos los materiales, digamos, ¿no? Primero, tienen que estar en el Código Alimentario Argentino. Tiene que tener una compatibilidad bastante buena con los alimentos y con los ingredientes, digamos, que vamos a utilizar para fabricar ese alimento. Es decir, tiene que tener compatibilidad con los procesos y también con la limpieza. Tienen que resistir a los detergentes desinfectantes, a las temperaturas de servicio, ya que son mucho más bajas que las de los metales. Obviamente la resistencia mecánica también es más baja, entonces hay que diseñar bastante bien en ese sentido. Y después, bueno, la absorción de diferentes aromas, digamos, y sabores que puede tener el material. Y para finalizar, podemos ver los materiales elastoméricos, que son unos materiales que se utilizan por excelencia para juntas y para sellos. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta con estos materiales, como el resto de los materiales, es la compatibilidad. ¿Por qué? Porque estos polímeros tienen bastantes cargas, antioxidantes, vulcanizantes, etc. Entonces también hay que tener en cuenta esto a la hora de elegirlos en un proceso donde va a haber diferentes tipos de químicos y también agresiones, digamos, que puede venir por parte del alimento. Y que lo que puede pasar es que parte de los componentes de este material pasen al alimento, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado porque a veces estos materiales puedo tener el mismo material de diferentes proveedores y se me pueden comportar diferentes, digamos, ¿no? Esto siempre es un problema, pero bueno, digamos, esa es la importancia, digamos, de saber elegir y tener conocimiento de cómo puedo evaluar estos materiales. ¿Cuáles son los elastómeros más utilizados y comunes en equipos? Bueno, acá lo que hago es listo algunos normalizados, digamos, como los nitrilos, los famosos NBR, que se utilizan bastantes. Tengo el etileno-propileno, los EPDM, los de silicona o los de fluorocarbono, digamos. Cada uno, digamos, tiene sus diferentes aplicaciones. Como podemos ver, cada elastómero tiene diferentes comportamientos, diferentes medios. Acá también pongo una tabla, que estas tablas son guías, digamos, ¿no? Como les dije antes, la complejidad de los elastómeros también yace en cómo se fabrican, qué cargas usan. Entonces, esto es una guía, por ejemplo, cómo se comporta un EPDM o un NBR en las diferentes grasas, difiere bastante, pero esto hay que tener en cuenta que es guía, digamos, ¿no? Nos puede servir a la hora de seleccionar un material para nuestro proceso, eso sí. Fíjese, por ejemplo, que 1 es como un comportamiento excelente y 4 directamente no usar, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el EPDM que en grasas vegetales y animales son bastante pobres, digamos. Entonces ahí preferentemente vamos a tener que seleccionar otro tipo de material porque
vamos a vivir cambiando ese sello si lo utilizamos en grasas vegetales o animales. Por ejemplo, si ponemos un sello de PDM en un equipo por donde pasa aceite de oliva, y va a estar complicado, cualquier tipo de aceite, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, justamente acá hay una imagen donde se muestra, digamos, el swelling o el hinchamiento que tiene estos tipos de materiales. El EPDM, NBR son dos tipos de O-ring del mismo tamaño, y después de 75 horas en un aceite se puede ver cómo uno, digamos, se hinchó, y que esto a la hora, digamos, de estar en un equipo, obviamente que va a ser un problema. Entonces después tenemos, bueno, esta tablita que más o menos nos va tirando, digamos, entre la temperatura y el contenido graso, como son los límites para el EPDM y el NBR hidrogenado, digamos. Pero bueno, yo llego hasta acá. Esto es una breve introducción a los diferentes tipos de materiales. Nosotros después tenemos un curso que es bastante más extenso, y damos más data sobre esto, digamos, ¿no? Bueno, ahora lo voy a dejar Martí, con Pablo. Sí. sí, perdón. Antes de pasar con Pablo, hay una sola preguntita que por ahí estaría bueno que la respondas ahora. Si hay alguna tabla con los grados para el acero. No, digamos, nosotros no tenemos una tabla acá, pero obviamente se puede compartir. El Código Alimentario Argentino tiene una tabla de los aceros que están preaprobados para el uso, pero bueno, digamos, después le podemos mandar una tabla nuestra con la familia de los aceros y cuáles son los principales componentes, digamos, no hay problema con eso. Bueno, lo agregamos al material entonces que después vamos a enviar. Dale, Pablo, perfecto. te dejamos a vos entonces. Gracias. Perdón, antes de que arranque, gracias por escucharme. Te dejo, Pablo. Listo. Bueno, vamos a continuar con el tema de corrosión. Para arrancar, vamos a definir qué es la corrosión. Uno puede encontrar en diferentes referencias o fuentes bibliográficas distintas definiciones para el proceso de corrosión. Acá les dejo una de ellas, que es la que brinda la Asociación para la Protección de Materiales y el Desempeño de los Materiales, AMPP, que para el que está más metido con temas de corrosión es lo que antes era la ANEIS, la Asociación Nacional de Ingenieros en Corrosión de Estados Unidos, que indica que es el deterioro de un material, generalmente un material metálico, como resultado de su interacción con el ambiente. Y ya en la definición tenemos una cuestión como para prestar atención, ¿no? Porque fíjense que es con la interacción con el ambiente. Entonces, siempre que hablemos de materiales, no podemos decir tal material, tal aleación es resistente a la corrosión, sino que tenemos que hablar del sistema. Tenemos que hablar de este material es resistente a la corrosión en este medio. Por eso, por lo general, cuando hablamos de problemas de corrosión, hablamos de sistema, que siempre estamos incluyendo tanto al material, a la aleación metálica, al metal, como al medio ambiente, el fluido, el ambiente en sí, en el cual se encuentre ese material. ¿Y por qué ocurre un proceso de corrosión, no? Entonces, tenemos que hablar en una primera etapa de que hay una condición termodinámica que genera que ocurra este proceso, ¿no? Porque todos los materiales de uso tecnológico que utilizamos, las aleaciones, no se encuentran en la naturaleza tal cual los utilizamos. Digo, de repente no hay una mina de hierro en la naturaleza, sino que hay un mineral a partir del cual obtenemos el hierro puro. ¿Y cómo se genera ese proceso, no? Bueno, tenemos el mineral, entonces si planteamos la condición energética, ¿no? Pensando desde química básica, si se quiere, eh, el mineral se encuentra en su condición energética más baja. Siempre, digamos, en cualquier proceso químico, lo que se busca es una minimización de la energía, un aumento del desorden. Entonces, en este caso, como mineral, el hierro, digo, el hierro puede ser el aluminio o la mayoría de los elementos metálicos de uso tecnológico, se encuentra siempre combinado con otros elementos. Y
Voy a seguir con el hierro como para hablar con un ejemplo concreto que por ahí es más fácil para seguir el hilo conductor, ¿no? Cuando tenemos el hierro como mineral combinado con otros elementos químicos, lo que hacemos es un proceso de reducción. Por ejemplo, en un alto horno se reduce ese mineral para obtener el hierro metálico. Para generar ese proceso, lo que tenemos que hacer es entregar una gran cantidad de energía. Es decir, aumentamos la condición energética en la cual se encuentra ese material. Y luego, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos el material metálico, lo que hacemos es darle forma. Básicamente lo conformamos para la geometría que necesitemos. Acá hay una cadena en la imagen, pero puede ser un caño, un tanque, una chapa, la diferente geometría, digamos, el diferente proceso de conformado que efectuamos para llevar eso a, digamos, llevar el material en estado metálico a la aplicación que queremos darle a ese material. Pablo, Y perdón, sí, están diciendo que se escucha medio bajo, no sé si podés ah, acercarte quizás más al micrófono, puede ser que eso esté pasando. dale, me acerco más al Perdón, micrófono. disculpas. No, gracias por avisar, porque si no, Sí, la idea es que se escuche, si no, no tiene sentido la charla. sí, fíjate Eh, que si podés acercar quizás un poquito más el micrófono. Dale, ahí se escucha mejor. Yo te escucho, pero dicen que se escucha Dale, bajo todavía, no sé. dale, sí. O elevo un poquito la voz así se escucha mejor por las dos, Dale, porque este dale. micrófono es medio medio. Bueno, les decía, entonces, en el proceso de conformado, seguimos entregando energía al sistema, lo cual aumenta aún más la condición energética en la cual nos encontramos. ¿Y a qué viene a colación todo esto? Porque es un proceso natural y espontáneo el que ocurre al que llamamos corrosión, ¿no? Es la acción que tiene la naturaleza o el medio ambiente para llevar ese material a su situación más estable, que es minimizando la energía, ¿no? Por eso siempre vamos a tener procesos de corrosión. El tema es, digo, a ver, uno así como lo ve, dice, no podría usar nada de acero porque siempre se me va a correr con el ambiente. Bueno, la termodinámica nos indica eso. Veamos después qué pasa con la otra variable que es el tiempo, ¿no? Que es la cinética. Eh, Porque de alguna forma hay recursos tecnológicos que nos permiten poder aplicar estos materiales para darle un uso durante un cierto tiempo en función de lo que necesitemos, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta como un primer pantallazo, digamos, un primer concepto que quería dejar claro en esta charla, es que un proceso de corrosión es una manifestación, una tendencia de los sistemas a volver a su estado más estable. Y es algo con lo que siempre vamos a tener que lidiar. Siempre los materiales van a tender a volver a su situación más estable y nosotros vamos a tener que buscar diferentes estrategias para evitar un proceso que naturalmente se ve favorecido. Entonces ahora hablemos un poco de la otra variable, que es la variable cinética, digamos, porque si sabemos que esto se ve favorecido, lo que tenemos que buscar es una ventana de tiempo para que podamos usarlo en algún tipo de aplicación. Y esa ventana de tiempo puede ser 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, depende cuáles sean nuestras variables de diseño, ¿no? Pero bueno, también hay materiales, así como yo les decía, de que de repente no hay una mina de hierro metálico, si hay minas de oro, por ejemplo, donde se encuentra el material en estado metálico. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Entre por qué no hay una mina de hierro y por qué sí hay una mina de oro. Si vemos acá, termodinámicamente, digamos, en un estado inicial, un acero, un hierro, se encuentra en una condición energética más alta, digamos, de que cuando se encuentra combinado con otros elementos, por ejemplo, formando óxidos de hierro. Por eso, siempre que usemos alguna aleación de base ferrosa, yo hablo de acero, pero también es aplicable para acero inoxidable, podemos hablar un poco más en detalle de aceros inoxidables, siempre tenemos que lidiar con esto, ¿no? La termodinámica nos dice que ese material se va a corroer. Sin embargo, hay otros materiales que ya, digamos, ese proceso no ocurre. Que bueno, ahí es donde tenemos que hablar, por ejemplo, de el oro. Por eso es que podemos tener una mina de oro donde encontramos el material metálico en su estado metálico, y por eso también encontramos estas monedas que datan de varios cientos de años y que se conservan bastante bien, digamos, en cuanto a
daño químico. Pueden tener algún deterioro de tipo mecánico, algún desgaste, pero en cuanto a su interacción con el ambiente, se encuentran en perfecto estado. Entonces ahí es donde juega la ingeniería como para poder dar una ventana de tiempo para que estos materiales sean aplicables, digo, porque si alguien dice, bueno, usemos oro que no se corroe, y cuando vemos lo que sale o cuáles son las prestaciones mecánicas que tiene eso, quizás no es el material más conveniente. Entonces ahí es donde juega la ingeniería para generar diferentes materiales, aleaciones que nos permitan una ventana de tiempo para poder ser utilizados, ¿no? Porque siempre que usemos un acero o un acero inoxidable, va a ocurrir esto de que la condición energética en el estado final es menor, pero si en el medio colocamos una barrera que nos dé cierto margen o cierto tiempo para que sea muy difícil llevar a ese material a su estado final, ahí podemos hacer que el material sea aplicable para algún tipo de uso, ¿no? Y es donde, por ejemplo, entran los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables son aleaciones que tienen, como les decía Matías en un principio, una capa de óxidos de cromo, que son una capa de óxidos adherente, delgada, homogénea, compacta, y tenemos un material en condiciones, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poquitito de eso, que permite que tengamos esa barrera en el medio para que el material lo podamos utilizar y no se corroa o no se corroa en forma espontánea, como pasaría con un acero al carbono convencional, que si lo dejamos en la gran mayoría de los ambientes, enseguida tenemos ese herrumbre, esos óxidos de hierro, ¿no? Pero, como también les decía Matías, el nombre inoxidable quizás es poco feliz, digamos, porque si bien tiene unos óxidos superficiales que lo protegen o le dan mayor resistencia a la corrosión, no quiere decir que no se corroa, ¿no? Porque si no, no estaríamos acá. Tienen problemas de corrosión y por eso tenemos que tener ciertos recaudos o ejercer ciertas medidas para tratar de disminuirlos o evitarlos. Hablemos en cuestiones generales, ¿no? Cuando uno desde el punto de vista de la corrosión empieza a diseñar cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que espera? Digo cuestiones porque puede ser que uno esté diseñando una instalación o que esté diseñando un producto metálico. Digo, si yo soy una fábrica de alimentos, lo que me interesa es que mi instalación no se corroa, pero puede que tenga una fábrica que produce los equipamientos para procesar los alimentos, entonces ahí hablaríamos de un producto. Pero en ambos casos, lo que pretendemos es que esa instalación o ese producto cumpla con las funciones requeridas de manera efectiva y eficiente durante el mayor tiempo posible, ¿no? Lo que buscamos es ese proceso de maximización de la vida útil. ¿Y de qué depende esa vida útil? Bueno, va a depender de el tiempo en el cual las propiedades de los materiales se encuentren dentro de los parámetros de diseño. Va a depender de que el material no se degrade. ¿Y cómo se degradan los materiales desde el punto de vista químico, ¿no? Porque puede haber otros procesos mecánicos de degradación, pero desde el punto de vista químico, desde el punto de vista del proceso de corrosión, siempre esa degradación se da a través de la superficie. Siempre se da mediante la interacción del material con el medio ambiente en el cual se encuentra. Y esa interacción siempre se va a dar a través de la superficie. Por eso muchas veces hablamos de procesos superficiales. Entonces, como concepto, proteger la superficie es proteger la integridad de los materiales, porque si hacemos foco en cómo proteger esa superficie, que ya Matías estuvo hablando un poco de esto de la rugosidad, de mantener las superficies limpias, ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero no es solamente una cuestión superficial en el sentido de que es superfluo, sino que es una cuestión de integridad. Esa protección o esa acción sobre la superficie nos permite mantener la integridad del material para que se encuentre dentro de los parámetros de diseño durante la vida útil proyectada, ¿no? Y bueno, ¿qué estrategias podemos darnos para poder mitigar esto, ¿no? Porque como les decía en un principio, pensemos en un acero inoxidable, que como bien decía Matías, es el material que mayormente se aplica para esta industria. Ya sabemos que el acero inoxidable en algún momento se puede oxidar, no es tan inoxidable, va a poder sufrir problemas de corrosión. ¿Qué estrategias vamos a darnos para minimizar esa probabilidad de falla, ¿no?
Bueno, entonces tenemos diferentes estrategias en función de en qué etapa nos encontremos, ¿no? Uno cuando fabrica algo siempre hay una etapa de diseño, la etapa de fabricación en sí y después el uso, ya sea de un producto o de una instalación. Entonces, un poco con este tipo de actividades, estas charlas de concientización o los cursos más específicos y con mayor profundidad que les mencionaba Matías, tratamos de plantear, bueno, tratemos de aplicar acciones de tipo preventivas, ¿no? Porque si nosotros prevemos cualquier situación que pueda ocurrir, va a ser mejor que después tener que resolver un problema. Y esas etapas o esas acciones que se pueden generar en las etapas tempranas de fabricación, esas acciones de tipo preventiva, por ejemplo, en la etapa de diseño o en las etapas tempranas de fabricación, que podemos detectar algún problema y lo podemos resolver antes de que eso avance y lo salvamos de alguna forma, bueno, las tenemos que tener en cuenta, ahora vamos a hablar un poco de eso. Y si no, si de repente ya la etapa de fabricación está bastante avanzada o directamente en el uso de la instalación o del equipo, tenemos un problema, es importante ver qué acciones correctivas podemos efectuar, ¿no? Porque también de esos problemas se puede aprender, se puede tomar en consideración qué es lo que ocurrió para evitarlo en otra instalación similar, otro equipo similar. También, digamos, hacer un análisis de esa falla nos permite saber qué es lo que pasó, por qué pasó y evitarlo en una siguiente etapa o también tenerlo en cuenta para otros casos, ¿no? Generamos ese conocimiento para tratar de que no vuelva a ocurrir. Y todas estas acciones, de alguna manera, terminan generando una disminución de costos y de riesgos, porque estos costos de reprocesamiento, por ejemplo, si encontramos algo que se está fabricando de mala manera, de manera incorrecta, o riesgos, porque de repente si el producto que contenía el equipo era de algún tipo de toxicidad, puede un problema de corrosión generar una pérdida de un material tóxico, por ejemplo. Bueno, teniendo este tipo de estrategias, lo que hacemos es minimizar esos riesgos o esos costos asociados y en definitiva aumentar la confiabilidad, la calidad y la rentabilidad de lo que fabriquemos o procesemos. Bueno, vamos a hablar un poco de las estrategias de mitigación desde el punto de vista de la prevención de la corrosión. Lo primero es la selección adecuada del material. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un material que sea apto para el servicio que estamos utilizando. Como bien decía Matías, en esta industria se utiliza mucho en cuanto a materiales metálicos, los aceros inoxidables, en particular los de tipo austeníticos. Eh, Dentro de las 5 familias que mencionaba Matías de aceros inoxidables, los austeníticos son los más utilizados en esta industria y en muchas otras. Representan aproximadamente el 75% de la producción mundial de todos los aceros. El 75% son de tipo austenítico, según estadísticas. Y bueno, vamos a hablar ahora en un ratito un poquitito de algunas cuestiones a tener en cuenta con aceros inoxidables de tipo austenítico. Pero bueno, como cuestión general, para evitar problemas de corrosión, lo que tenemos que tener en cuenta es que ese material sea acorde al medio en el cual va a estar. Siempre esto del sistema, ¿no? No es solamente ver el material, sino tener en cuenta en qué medio se va a encontrar ese material. Después podemos elegir el mejor material del mundo, pero si no tenemos un diseño apropiado del equipamiento, también podemos tener problemas. No es únicamente elegir un buen material, sino tener en cuenta cuestiones de diseño desde el punto de vista de la protección o de la integridad o desde el punto de vista higiénico, como les decía Matías antes. Eh, Otra cuestión, podemos elegir el mejor material, podemos diseñar en el papel la mejor manera para que eso funcione, pero hay que tener en cuenta cómo se fabrica, ¿no? Tener en cuenta las prácticas correctas de manufactura para que eso se genere de la forma apropiada, porque si tenemos problemas en la fabricación o se hacen prácticas que no son del todo apropiadas, también podemos tener problemas. Y por último, controles adecuados en el proceso, ¿no? Porque podemos tener todo de la mejor manera, pero si de repente durante el proceso se empiezan a modificar variables y se utilizan parámetros que no eran para los cuales estaba diseñada esa instalación o ese equipamiento, también podemos tener problemas. Bueno, de estas 4 cositas de prevención de la corrosión vamos a hablar un poquitito más, no con mucha profundidad, porque de cada una de estas cuestiones
se puede profundizar un montón y abarcaría mucho más que el tiempo de la charla que tenemos hoy disponible, pero bueno, como para tirar algunas puntas como para poder debatir un poco sobre este tema, ¿no? Y tener en cuenta algunos aspectos. Selección adecuada del material. Dentro de los materiales metálicos, como venimos diciendo, los aceros inoxidables son el principal material utilizado debido a que tiene una resistencia a la corrosión aceptable para este tipo de productos, digamos, que se pueden llegar a tratar. Son de fácil limpieza, algo clave para las cuestiones higiénicas, porque también tiene propiedades higiénicas, ¿no? Sin embargo, que sea un buen material no quiere decir que no tengamos ningún tipo de problema de corrosión. Pueden presentar problemas de corrosión, como puede ser corrosión localizada, son casos típicos de estos aceros, por picado, rendijas, intergranular. Puede haber también de corrosión asistida por algún proceso mecánico, como puede ser corrosión fatiga, corrosión bajo tensiones o corrosión erosión. Y bueno, más allá de que hay industrias que tienen condiciones más agresivas de las que podría llegar a ser la industria alimenticia, sin embargo, tampoco tenemos que pensar que los alimentos son inocuos y que no van a generar ningún tipo de daño a el material. Y también tener en cuenta que por cuestiones de limpieza o de mantener dentro de los parámetros higiénicos, muchas veces también en estas líneas de producción se utilizan otros productos que se utilizan, no sé, para hacer una limpieza ácida o para hacer algún proceso de capado, que también pueden generar problemas si no lo hacemos en las condiciones adecuadas, ¿no? Dentro de los parámetros adecuados. Dentro de los alimentos también hay que tener en cuenta que hay alimentos que tienen pH que puede generar un problema de corrosión, pueden tener cloruros y todo lo que son cloruros para los alimentos, para los aceros inoxidables, son un problema porque atacan o generan mecanismos de corrosión dañando la capa pasiva que es lo que los protege de la corrosión, de alguna manera que los aísla un poco del ambiente y que permite que presenten esta buena resistencia a la corrosión. Bueno, cuando tenemos cloruros hay que tener en cuenta, bueno, ya si hay cloruros, por ejemplo, en vez de un 304, porque el 316 tiene agregado de molibdeno, que el molibdeno le da mayor resistencia al picado. Bueno, hay que tener en cuenta que puede haber cloruros en esta industria y la temperatura. Cualquier proceso de corrosión siempre se va a ver acelerado a mayor temperatura, porque como es un proceso termodinámico, como decíamos, si aumenta la temperatura, aumenta también la velocidad a la cual se va a dar esa reacción química del proceso de corrosión, ¿no? Y principalmente lo que tenemos que tener en cuenta en esta industria es que quizás tenemos algún problema de corrosión que nos dice, bueno, es una corrosión pequeña, una picadura pequeña, apenas una filtración o una picadurita, pero cuestiones que no afectan tan negativamente a la integridad de un equipo o una instalación pueden influir gravemente sobre el producto, ¿no? Porque si se contamina un producto o se deterioran las propiedades de ese producto alimenticio, es un gran problema en este tipo de industria. Entonces hay que tener en cuenta que problemas que no afectan tan gravemente a la integridad de una instalación pueden generarnos un problema en el deterioro de la calidad del producto que estemos procesando en esa instalación o en ese equipamiento. Hago un pequeño ejemplo, traje a colación por el tema este de el uso de aceros inoxidables L, porque es una consulta bastante común que nos viene de esta industria y de otras. ¿Por qué hay que usar 304L y no 304 si son casi lo mismo? Cambia un poquitito el contenido de carbono y no mucho más. Bueno, como decía Matías antes, y yo voy a tratar de resaltarlo, cuando tenemos que soldar o cuando tenemos procesos a alta temperatura, existe la posibilidad de que se generen carburos ricos en cromo. ¿Por qué? Porque esos carburos en cierto rango de temperatura se forman, ¿no? El cromo tiene mucha tendencia a asociarse con el carbono, forma carburos con mucha cantidad de cromo, y eso lo que va a generar, como se muestra acá, es que, digamos, estos serían los bordes de grano de la aleación, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en un material, en una aleación metálico, además de la composición química, tenemos que tener en cuenta la microestructura, ¿no? No alcanza únicamente con ver la composición química del material para decir, bueno, listo, con este material no voy a tener problemas, sino que puede haber problemas microestructurales en su composición que generen otro tipo de problemas, como podría ser esto, formación de carburos en borde de grano, carburos ricos en cromo. Que esos carburos serían estos puntitos que están esquematizados de color verde,
Entonces, ¿qué sucede? El carburo en sí no es un problema, sino que el problema que genera es que en las zonas aledañas de esos carburos genera una disminución en el contenido de cromo. ¿Por qué? Porque el carbono se consumió el cromo que tenía a sus alrededores para formar ese carburo rico en cromo, y esta capa pasiva, que hablamos de los aceros inoxidables que le brindan su protección, es a través de óxidos de cromo. Y si tenemos una deficiencia en la cantidad de cromo disponible en la matriz metálica, vamos a tener una capa pasiva que puede que no sea protectora. Si ese contenido de cromo baja por debajo del 12%, eh, podemos tener un problema de corrosión alrededor de esos carburos que es muy común y es muy habitual, y es muy común, por ejemplo, en uniones soldadas, ver que alrededor de la soldadura es donde podemos llegar a tener problemas porque, por ejemplo, no se usó un material L. Después otro problema que podemos tener, así como mostraba Matías antes, la coloración alrededor de la soldadura. Bueno, también en esos procesos de alta temperatura hay que ver la calidad de la capa pasiva que queda, ¿no? Pero yendo a algo más elemental, digamos que es completamente evitable si utilizamos un material L, un material de tipo L, de la misma aleación, ya sea 304, 316, la que necesitemos, pero si hay que soldarlo hay que usar L. ¿Por qué? Porque el L, fíjense acá tengo un grafiquito como para mostrar, cuando bajamos el contenido de carbono, el tiempo necesario para la formación de esos carburos ricos en cromo se incrementa. Entonces me da una operabilidad, me permite trabajar, no sé, si tengo este contenido de cromo, en un minuto ya se formaron los carburos. En cambio, si tengo un contenido más bajo, por ahí necesito 1 hora o 10 horas para que se formen. Y en ninguna soldadura esa franja de temperatura va a estar durante tanto tiempo. Entonces le da soldabilidad al material, permite que podamos soldarlos en esos rangos de temperatura sin que tengamos la formación de estos carburos ricos en cromo. Nada, como algún concepto para dejarles en la charla de hoy, que si bien es introductoria, como este es un problema bastante recurrente en la industria, está bueno que entendamos el porqué, ¿no? La raíz del problema, por qué es tan importante usar materiales tipo L si lo vamos a soldar. Bueno, dijimos que además de una adecuada selección del material, hay que tener en cuenta cuestiones de diseño desde el punto de vista de la corrosión o de la integridad, ¿no? Hay que contemplar configuraciones que minimicen esas posibles fallas por corrosión. Entonces, hay un tipo de corrosión que es por rendijas, digamos, zonas donde se acumula producto y es difícil de remover, o bajo depósito, donde se depositan y ahí se genera otro ambiente. Entonces hay que evitar en el diseño dejar zonas donde estos fenómenos puedan ocurrir, ¿no? Zonas donde no haya drenaje, zonas donde se generen rendijas. También hay que evitar zonas estancas, ¿no? Porque en zonas estancas podemos, digamos, zonas donde el fluido no circula, podemos generar problemas de corrosión en rendijas, o incluso podemos generar un problema de proliferación bacteriana, que también sería otro tema en esta industria, y que incluso también hay corrosión de tipo microbiológica que puede llegar a afectar el material, ¿no? La presencia de microorganismos. Soldaduras defectuosas. Si tenemos una soldadura que no esté en forma apropiada, puede generar rendijas, puede generar problemas de corrosión intergranular, como lo que veíamos recién, si no se suelda con un material L, puede generar problemas de corrosión bajo tensiones. Diferentes metales en contacto. Siempre que tenemos diferentes materiales, tenemos que evitar la unión en contacto directo entre ellos porque pueden generar problemas de corrosión de tipo galvánica. El ejemplo que decía Matías hace un rato de que puede que tengamos el mismo material, pero de dos partidas diferentes o de dos proveedores diferentes, e incluso ahí se han detectado casos de corrosión galvánica por la unión de materiales disímiles, porque se genera de alguna manera una diferencia potencial, una pila que favorece un problema de corrosión. Y después en el diseño tenemos que tener en cuenta que no hay que tener una velocidad de circulación muy baja, porque eso puede llegar a generar problemas de corrosión, y tampoco una velocidad de flujo muy alta, porque eso también puede llegar a generar problemas de corrosión. Esto de flujo muy alta es interesante tenerlo en cuenta para esta industria que puede demandar con una misma instalación tener mayor cantidad de producción. Entonces dicen, bueno, si subimos un poco el caudal podemos llegar a fabricar esto que necesitamos. Bueno, ojo, porque según esas velocidades, si son muy altas, recuerden que el acero inoxidable tiene una capa pasiva que los protege, podemos remover incluso mecánicamente esa capa pasiva y tener un problema de corrosión asociado a un proceso de erosión, ¿no? De removimiento mecánico de la película, y por eso el problema de corrosión.
Y como para darles algunos ejemplos de cuestiones de diseño, algo parecido a lo que les mostraba Matías con la salida lateral esta de un tanque, por ejemplo, que si tenemos una salida a esta altura, hay una cantidad de fluido que queda permanentemente estanco y es una zona donde podemos llegar a tener problemas de corrosión. Él le mostraba una salida con un ángulo de al menos 3 grados. Yo acá, otra opción es directamente una descarga por el lado inferior, donde también evitamos ese problema de acumulación, ¿no? Otras cuestiones, por ejemplo, el tema de los ángulos de tuberías, que hay veces donde quedan zonas donde, por la propia geometría, pueden haber zonas estancas, digamos, donde haya acumulación de producto, y eso también nos puede llegar a generar problemas, ¿no? Entonces, un diseño correcto es evitar ese tipo de zonas ya desde el diseño en sí. Y por último, prácticas correctas, anteúltimo, perdón, prácticas correctas de manufactura. Tenemos en cuenta que muchas veces estas instalaciones tienen soldaduras, donde las soldaduras tenemos un metal base, digamos que es la aleación en sí, un metal fundido y en combinación con el material de aporte, si es que hay aporte en esa soldadura, y una zona afectada por el calor, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que no haya diferencias sustanciales de composición entre el metal de aporte y el metal base, o a lo sumo que el metal de aporte me pueda llegar a generar algún, digamos, que tenga elementos aliantes con mayor concentración que el metal base, cosa de que me sea más beneficioso, digamos, para la unión, porque siempre estas zonas de unión son zonas, digamos, endebles o zonas donde potencialmente puede haber riesgos, ¿no? Donde comienzan los procesos de corrosión. Tener en cuenta la estructura metalográfica de la soldadura y el material cercano a ella. Como les decía, no hay que tener en cuenta que en estos procesos donde se desarrollan altas temperaturas puede cambiar la condición microestructural del material y generar una zona que sea más propensa a un proceso de corrosión. La geometría de la unión soldada, que esto también les mostraba Matías algún ejemplo, digamos, hay que tener en cuenta cuestiones geométricas para que esta zona después no me genera acumulación de producto o algún defecto donde pueda llegar a tener un potencial problema de corrosión. El calentamiento, cómo vamos a efectuar esas etapas de calentamiento en el proceso también es importante. Hay que tener en cuenta que pueden generarse tensiones en los procesos de soldadura, entonces hay que lidiar con ellas o aliviarlas en los casos donde sea necesario. Y bueno, tener en cuenta también la superficie tiene que quedar lisa, sin lugares propicios para que se acumule suciedad o que se acumule líquido o que proliferen bacterias, que sería un problema. Entonces tiene que haber un perfil suave entre la soldadura y la superficie metálica, digamos, para evitar esas discontinuidades, sin escalones en los empalmes de los cordones para que tampoco haya discontinuidades de ese tipo. Y también eliminar escorias, ¿no? Que no quede restos del proceso de soldado que pueden generarnos un problema. Y ahora sí, para cerrar, el tema dijimos que para prevenir la corrosión mínimamente había que tener 4 aspectos. El último era controles adecuados de proceso, ¿no? Si tengo posibilidad de trabajar con menor temperatura, siempre menor temperatura va a implicar una menor tasa de corrosión o un proceso de corrosión menos favorecido. También hay que tener en cuenta con el tema de la velocidad, esto que les decía, ahí hay una relación de compromiso, ¿no? Porque si bajo mucho la velocidad, tengo un problema de que puede haber estancamientos o sedimentaciones, y si aumento mucho la velocidad, puede haber procesos de corrosión-erosión. Entonces, bueno, ahí hay una situación de compromiso entre que la velocidad no puede ser ni excesivamente lenta ni excesivamente alta, porque si no podemos llegar a tener problemas de corrosión en ambos extremos. Y en el proceso hay veces que uno puede modificar la corrosividad del medio, por ejemplo, modificando la concentración de oxígenos o de sustancias oxidantes, digamos, eliminando esas sustancias, bajando la concentración de iones agresivos o utilizando inhibidores de corrosión. Esto en industria alimenticia puede que con el alimento en sí no tengan posibilidad de modificar eso, porque modificaría el producto en sí, pero de repente pueden tener, no sé, un intercambiador de calor donde en algún lado pasa el alimento y en otro lado pasa un fluido de servicio, donde sí se puedan tener en cuenta estas consideraciones, donde, por ejemplo, no sé, de repente si tengo la posibilidad de usar agua y antes que usar agua de pozo es mejor un agua de red, y antes que un agua de red por ahí es mejor un agua desionizada o tratada para haberla ablandado, para haberle regulado
no sé, el pH, bajar la conductividad o incluso agregar inhibidores de corrosión para evitar problemas, ¿no? Bueno, hasta aquí un pantallazo general de cuestiones relacionadas a prevención de la corrosión en materiales metálicos. Como decía Matías a lo largo de su charla, tengan en cuenta que esta es una charla introductoria donde por el tiempo que tenemos se plantean ciertas cuestiones con algunos ejemplos como para que también les sirva a ustedes porque por algo están acá, digamos, ¿no? Por el interés en la temática. Y de cada uno de estos aspectos se puede profundizar muchísimo más porque cada uno es un mundo en sí, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por su atención y acá atento para consultas o dudas que surjan. Bárbaro, Pablo, muchas gracias. Muy, muy buena la presentación, tanto tuya como la de Mati. Hay algunas preguntas, así que les voy leyendo lo último que quedó. Cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda, o lo escribe en el chat o levanta la mano y habilitamos el micrófono. Pero por lo pronto, una de las primeras preguntas era si los smart packaging que miden el pH de las carnes pueden afectar algo en sus propiedades organolépticas. Bueno, ahí sinceramente se me escapa un poco el tema de las propiedades organolépticas de los alimentos y desconozco estos smart packaging, no sé, Matías, si puedo aportar algo, pero a mí desde el punto de vista de la protección de materiales y de corrosión como que se me escapa bastante. Sí, Mati, si no esa pregunta después la podemos compartir con los chicos de alimentos Sí. y la respondemos por mail. Paso a la siguiente. ¿En cuánto tiempo se determina la estabilidad para la vida útil de un producto? También quizás eso está más Sí. relacionado con la parte de alimentos. Sí, sí, sí. Sí, eso Eso era, perdón, antes lo del mass packaging también, digamos, eso, digamos, tiene que ver mucho con los diseños y con las atmósferas que se buscan. Generalmente son, por ejemplo, las bolsas estas que son microperforadas, es un smart packaging que permite que el intercambio entre el oxígeno, por ejemplo, el pan, digamos, no se endurezca tan rápido, estas cuestiones. Pero sí, digamos, eso, por ejemplo, la gente de Inti Plásticos, hay especialistas, digamos, que están en esto, digamos. lo vamos a averiguar y después les vamos a compartir las respuestas. Otra de las preguntas es, ¿cómo impacta la corrosión en la seguridad alimentaria y la posible migración de metales al producto final? ¿Y qué parámetros de monitoreo recomienda implementar para garantizar la inocuidad y la vida útil de los equipos en contacto con alimentos? Bueno, sí, el impacto es difícil de cuantificar, ¿no? Pero podemos tener en cuenta que si se transmite algún elemento metálico al alimento y modifica sus propiedades, su sabor, su gusto, por ejemplo, bueno, ahí hay una cuestión de que después eso se asocia a cierta marca y es una cuestión de imagen de la empresa que puede generar un problema. En cuanto a ¿qué cantidad es permitida? Bueno, ahí nos podemos basar en el código alimentario que tiene establecido para todos los elementos metálicos hasta cuánto puede migrar. Digamos, tenemos lo que se conocen como ensayos de migración, donde, por ejemplo, para poder decir si un material es apto o no, tenemos o la lista positiva de materiales que les decía Matías, donde, bueno, si usás esta aleación y vos tenés el certificado de composición, estás dentro de los materiales aptos. Y si te salís de eso y usás otro tipo de material, o incluso algunos que usan esos materiales, igual quieren probarlo, podés hacer un análisis de migración para ver cuánto de algún elemento metálico que haya en la composición de la aleación migra al alimento. Y ahí sí lo podés cuantificar y ver si estás dentro de los parámetros establecidos. Y no me acuerdo, tenía otra parte de la pregunta. Ahí te digo, era, sí, cómo impacta la corrosión en la seguridad alimentaria y la posible migración de metales al producto final y qué parámetros de monitoreo recomienda implementar para garantizar la inocuidad y la vida útil de los equipos en contacto con alimentos. Los parámetros. Bueno, eh, principal el tema de las limpiezas, digamos, de cada vez que se procesa el alimento, hacer algún tipo de limpieza, porque esto que marcaba Matías, de mientras mantengamos la superficie limpia, eso es un buen indicio, digamos, porque
hay que tener en cuenta que la capa pasiva que tiene el acero inoxidable no es algo que sea eterno, digamos, se puede dañar tanto químicamente como mecánicamente. Entonces, bueno, después, según la agresividad del medio, puede haber otras acciones, como por ejemplo hacer procesos de pasivado eventualmente, como para regenerar esa capa pasiva, pero bueno, eso ya hay que ver un poco con cada situación, ¿no? A ver qué es más conveniente para mantener esa capa pasiva saludable. Y sí, por ahí, si tenemos dudas de si está corroyéndose algo, y de repente lo que se me ocurre es hacer alguna medición cuantitativa de hierro. Uno puede medir hierro, no sé, en algún fluido de limpieza, por ejemplo, y ver si eso está aumentando con el tiempo, si se mantiene dentro de ciertos parámetros, que bueno, ya ahí hay que tener en cuenta otras cosas, ¿no? ¿Cuál es el fluido de limpieza? ¿Qué disolución per se tiene del material metálico? ¿Cuál es la instalación? Digamos, geometrías, tamaños, dimensiones, y en función de eso ver si estamos en parámetros que son acordes o no. Y después también clave el tema de cada vez que tengamos algún tipo de parada programada para mantenimiento, lo que sea, hacer alguna inspección, alguna observación como para ver en qué estado se encuentra, ¿no? Porque a veces pasa que en estos materiales quizás tenemos un problema de corrosión muy localizada, muy puntual, y no se ve a simple vista, o incluso no lo podemos detectar midiendo algún parámetro a la salida del equipo, y de repente tenemos, no sé, una pérdida por una pinchadura en un tanque, en un equipo, que bueno, esos son por ahí los más difíciles de detectar, pero bueno, si se hacen algún tipo de consideraciones, si tienen en cuenta un poco los parámetros que estuvimos hablando recién, justamente se pueden evitar o tratar de monitorear esos impactos negativos, ¿no? Bueno, bárbaro. Hay un montón de preguntas, así que Uf. vamos a ver si podemos llegar a contestar todas hoy. Dale. Si no, como les decíamos al principio, les vamos a mandar por mail las respuestas. Hay dos preguntas que no sé si las vamos a poder responder nosotros. ¿Cómo te das cuenta que el material utilizado afectó el alimento? Afectó al alimento. Cuando el alimento se ve bien a simple vista. Y después hay otra, cómo se mide la disminución de la calidad del producto, cuál es el límite aceptable, cuándo afecta a los consumidores de forma notable. Creo que esa también se le vamos a pedir a nuestros compañeros de alimentos que la puedan responder. Sí, Eh, pensando desde el punto de vista metálico, digamos, la afectación en la calidad lo podemos ver con lo que marca el código alimentario, digamos, si estamos por debajo de esos límites para alimentos, bueno, estamos bien, digamos, ahí sí hay un dato duro de poder comprobarlo, incluso te establece cuáles son los métodos, digamos, para hacer esas evaluaciones. Y el tema de si afecta al alimento, bueno, eso ya pasa por el control de calidad del producto, ¿no? Imagino que cuando se fabrica exactamente. algo tiene ciertas etapas de control de calidad, y bueno, ahí hay que ver que esté dentro de los parámetros de diseño del alimento en sí, que bueno, como decía Melina, se escapa un poco a expertise nuestra, pero por ahí lo podemos consultar con especialistas en alimentos del instituto. Sí, 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 ni seguro. hablar. Nosotros lo que, lo que uno podría también tener en cuenta son estos mecanismos de contaminación que nombramos al principio, lo de acumulación, crecimiento, ingreso, que bueno, que eso es más preventivo, pero pasa muchas veces que por una mala selección de material o un mal mantenimiento del equipo, donde no cambiamos a tiempo una pieza, digamos, que sabemos que tiene desgaste, puede terminar en el alimento, digamos, ¿no? Que bueno, puede haber detectores de metales, puede haber diferentes cuestiones, digamos, para prevenir, pero hay veces que se escapan, digamos, ¿no? Bien, otra pregunta. ¿El cepillado del acero inoxidable durante la limpieza puede quitarle la capa pasiva? Cepillados con cepillos plásticos, esponjas de acero, etcétera. Sí, 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 sí. A ver, acá quizá Pablo lo puede explicar un poco mejor, pero yo cualquier cosa que haga sobre el acero, digamos, inmediatamente va a terminar, digamos, con lo que es la capa pasiva. Obviamente que tiene que ser un material bastante duro, o sea que tiene que ser bastante agresivo. Pero sí, de hecho después, bueno, inmediatamente esa capa se puede regenerar si está obviamente, en un contexto o en un ambiente que contenga bastante oxígeno, digamos, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado si esa superficie está terminada, porque la puedo dañar, digamos. Con una esponja bastante dura la puedo dañar, digamos. Sí, sí, Bueno, tal cual lo que decía Matías.
el cepillado en sí, digamos, como les decía antes, la capa pasiva se puede ver afectada por daño mecánico o por daño químico. Ahí si efectuamos un proceso mecánico en la superficie, podemos afectar la capa pasiva, que como también les decía, la capa pasiva es algo que no es estanco, que se genera una vez y ya está, sino que todo el tiempo tenemos que buscar regenerarla justamente para que si tenemos algún problema de daño en esa capa, se repasive el material y no tengamos un problema en la integridad en sí, porque que se dañe la capa pasiva tampoco es algo negativo en sí, si el material está en condiciones como para poder reformarla, ¿no? Y sí, por ahí con el tema de cepillado, lo que hay que tener en cuenta es si usan cepillos de acero común, digamos, que esos restos de hierro que pueden llegar a quedar en la superficie son potenciales problemas, ¿no? Porque si usan eso, hay que tener en cuenta de que no quede ningún resto del material que usan para cepillar o el material abrasivo, porque después van a ver donde queda algún restito de eso, o mismo es muy común usar virulana en ciertas bateas o cosas de ese estilo, van a ver que hay todos puntitos de corrosión porque se empieza a correr el material de los restos que utilizamos para cepillar o para limpiar, pueden dañar la capa pasiva y después podemos tener un problema de alguna pinchadura o picadura en el equipo por tratar de hacer una mejora, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Y también hay que tener en cuenta con la manipulación de los aceros por esto mismo, digamos, por la contaminación con hierro, digamos. Hay que ver, muchas veces tenemos todos los cuidados con los materiales, pero donde tenemos el stock lo contaminamos porque lo apoyamos en una estantería o de acero al carbono, por ejemplo. O cuando trabajamos, si trabajamos en un lugar donde estamos trabajando con acero al carbono, también lo podemos contaminar. Hay que tener mucho cuidado con esto, digamos. Chicos, sigo que hay un montón de preguntas. Dale. ¿Cada cuánto se debe realizar la limpieza y mantenimiento de equipos? Y eso habría que ver justamente de las programaciones, digamos. Hay Es que ver también variable. de cada producto, de cada proceso de fabricación. Qué sé yo, hay procesos en donde ni bien termina, no sé, cada tantas horas se hace una limpieza alcalina, después una ácida y después un enjuague, obviamente, porque estos productos químicos, obviamente, que afectan, digamos, al producto, entonces, digamos, tenemos todo este proceso de limpieza y luego vuelvo a la fabricación, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada proceso también. Exacto. Bien, otra de las preguntas. ¿Cómo se revierte la oxidación de soldaduras en las costuras de caño de acero inoxidable? Bueno, ¿cómo se revierte, perdón, cómo? ¿Cómo se revierte la oxidación de soldaduras en las costuras de caños de acero inoxidable? Bueno, yo ahí entiendo que está hablando de la coloración por soldadura. A ver, hay si vamos a estar soldando sin aporte con TIC, hay buenas prácticas de soldadura, digamos, que habría que atender. Como por ejemplo, esto se puede evitar un poco para el interior, digamos, por donde va a pasar el producto, si es en el caso de un tubo, eh, con el gas de respaldo, sacar el oxígeno, justamente para que no se genere esta coloración. Ahora, si se llega a generar la coloración, digamos, del exterior o porque es una chapa, lo que se hace es primero tener un buen procedimiento y después con lo que queda hacer, digamos, una limpieza o mecánica si es accesible o química si es inaccesible, digamos, ¿no? Qué sé yo, podemos tener mecánica, podemos devastar y después podemos pasivar. Y si es química, lo que podemos utilizar son geles, si tenemos accesibilidad, y si no, bueno, sustancias químicas bombeadas o a través del sistema SIP, digamos, dependiendo si soy fabricante de alimentos o fabricante de equipo, digamos, ¿no? Porque puedo estar haciendo Bien, una obra de mantenimiento, eso es lo que pasa. bien. ¿Cuáles son los inhibidores de corrosión más utilizados en el acero inoxidable? Sí, a ver, por lo general el acero inoxidable tratamos de no usar inhibidor de corrosión, digamos, porque ya el acero inoxidable en sí tiene, digamos, esa protección de la corrosión con la capa pasiva. Lo que buscamos es sí generar algún por ahí proceso para renovar esa capa pasiva o para mantenerla saludable, pero no se utilizan por lo general muchos, no es común usar inhibidores de ese tipo,
Sí, por ahí se pueden usar biocidas o sustancias de ese estilo para evitar la formación de microorganismos, pero inhibidores por lo general para inoxidable no se utilizan mucho. Como en la Bien, charla, digamos, como era genérica, si bien profundicé más en inoxidables, pero eso era general, el tema de uso de inhibidores para cualquier instalación, y sí, por ahí los ejemplos que di fueron más orientados a inoxidable, porque como decía Matías al principio, es el material que más se utiliza, pero hay cuestiones que también son más generales para cualquier otro material, ¿no? bárbaro, Pablo. ¿La limpieza con ácido para las soldaduras es contaminante para los alimentos? Sí, sí. Sí, por eso hay que tener también un buen proceso, digamos, de tratamiento de superficie, sea decapado, pasivado. Eso tiene que tener un buen enjuague, digamos, y tenemos que tener un procedimiento para asegurarnos que no quede ningún tipo de ácido, porque obviamente que eso va a alterar la calidad del producto, digamos, ¿no? Uno puede, que Bien, se puede medir el pH como para ir controlándolo, digamos. justo hay otra pregunta, dice, luego de los procesos de soldadura en acero inoxidable, ¿el método de capado y pasivado con líquidos especiales para recuperar las propiedades antioxidantes de los metales suelen ser suficientes o se recomiendan otro tipo de postproceso? Perdón, ¿cómo era la pregunta? Si luego de los procesos de soldadura en acero inoxidable, el método de decapado y pasivado con líquidos especiales para recuperar las propiedades antioxidantes de los metales suelen ser suficientes o se recomiendan otros tipos de postproceso. Creo que ya más o menos lo fuimos comentando, pero es suficiente con recuperar una buena capa pasiva, digamos. Eh, la idea Bien, es, la idea es, digamos, tener la máxima resistencia a la corrosión, o sea, una capa pasiva lo más homogénea posible para, digamos, que cumpla su función. Eso es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Sí, y bárbaro. agrego acá, por ahí, como decía Matías con la pregunta anterior, lo principal es evitar que se formen esos óxidos, ¿no? Hacer las prácticas correctas como para tratar de evitarlo. En caso de que se formen, con esos tratamientos se puede regenerar la capa pasiva, siempre y cuando hayamos usado un acero inoxidable L, ¿no? Porque si usaron un inoxidable que no es L, como les decía, esa formación de carburos, eso no se revierte ni con decapado ni con pasivado, digamos, porque ya es un cambio microestructural. Entonces, para poder redisolver esos carburos hay que hacer un tratamiento térmico, eso es otra cosa, pero por ahí para aclarar, porque uno puede decir, bueno, si soldé un L, después le hago un tratamiento, un material que no es L, digo, después le hago un tratamiento y listo, y no, tengan en cuenta que todos esos tratamientos son completamente superficiales, y si tenemos una condición metalúrgica, digamos, en la microestructura que se vio afectada, con ningún tratamiento superficial lo vamos a evitar, ¿no? Bárbaro. Esta no sé si la podemos responder nosotros. ¿Qué durabilidad tienen las cintas de transporte de alimentos plásticas en contacto directo con el alimento? Calculo que el proveedor debería ya Sí, sí, no, no. enviar esa información. Nada, y además siempre eso tiene que ver mucho con qué estoy transportando, digamos. Exacto. Tiene mucho que ver con el proceso, pero bueno, Bien, digamos, sí. depende, digamos. Bueno, acá hay una pregunta que es más, creo, para todos la vida diaria. Respecto a las bombillas para mate, ¿cómo se las considera? ¿Con qué deben cumplir? ¿Se las considera utensilios? La verdad que Claro, no sé, a ver, no sé. básicamente ahí depende de qué se van a fabricar las bombillas para mate, porque, o sea, en el mercado, digamos, tenés bombillas, digamos, que son, no sé, de chapa, y tenés bombillas de acero inoxidable, tenés bombillas de todo. A ver, acá lo ideal es ver el Código Alimentario Argentino, saber de qué material es, y bueno, y después, obviamente, que hay que mantenerlas, hay que limpiarlas, digamos. Pero básicamente hay que ver de qué se fabrica. ¿De qué material? Claro, ir al Código Alimentario Argentino y bueno, hacer estos ensayos que nos comentaba Pablo de migración y ver si cumple con los límites, digamos. Básicamente es así, Bien, digamos, cuando vamos a utilizar un material que va a estar en contacto con alimentos, que va a ser un envase, un equipo o un utensilio, tenemos que hacer esos ensayos si es que vamos a fabricarlo y lo vamos a utilizar por primera vez, digamos. bárbaro, Mati. ¿Con qué tipo de material es más propicio en la limpieza de los materiales de acero para evitar imperfecciones o corrosión que puedan contaminar alimentos?
Bueno, esto creo que ya lo estuvieron respondiendo también. Sí, Eh, sí, ya lo estuvimos y- respondiendo. Generalmente las limpiezas ácidas que hacen en la industria de alimentos que nosotros conocemos básicamente son, bueno, con una soda, digamos, una soda cáustica y después una limpieza ácida con ácido nítrico a un porcentaje bastante bajo. Eso es lo que generalmente se usa. Después, bueno, hay un montón de productos preparados para limpieza que son nuevas formulaciones y bueno, digamos, eso ya uno no cuenta con esa información y de ahí es donde es lo que yo le comentaba de la charla, que hay que tener cuidado con los diferentes materiales, eh, como por ejemplo los elastómeros, que nos, digamos, podemos romper estos elastómeros con estos formulados, ¿no? Bien, acá hay otra que creo que también ya está respondida. Se puede pensar que durante las paradas de limpieza y mantenimiento se puede hacer la utilización de los inhibidores de corrosión. Se logra regenerar la capa del acero para extender la vida útil. Eso, Pablo, creo que lo respondiste ¿Cómo? antes. Sí, Que si se puede pensar que durante las paradas de limpieza y mantenimiento se puede hacer la utilización de los inhibidores de corrosión. Se logra sí. regenerar las capas del acero para extender la vida útil. Sí, en realidad son esos tratamientos de decapado, pasivado, o sea, junto con la limpieza que decía Matías, que bueno, la limpieza va a depender también de qué estemos procesando, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es mantener la superficie limpia en función de cuál sea el alimento, cómo vamos a removerlo para dejarla limpia, y después sí tenemos recomendaciones para lo que es decapado, pasivado, para justamente regenerar esta capa pasiva. Y bueno, ahí hay normativas, no sé, hay muchas normas de STM donde te dicen cuáles son diferentes medios con diferentes condiciones de temperatura, de tiempos y demás, como para poder regenerar esa capa pasiva. Y bueno, después uno tiene que ver cuál es más conveniente, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que todo esto son con diferentes sustancias ácidas, que después pueden tener que tener un tratamiento de ese residuo, digamos, para su disposición. Entonces, hay que evaluar todos esos aspectos para ver qué es más conveniente, no solo desde el material, porque yo desde el material te puedo decir, sí, lo más conveniente es hacer esto con esta solución, sino teniendo en cuenta todo el conjunto para que no sea prohibitivo a la hora de, si yo regenero la capa pasiva, pero genero toneladas de litros de solución que después tengo que disponer y me sale un montón y genera un impacto ambiental, bueno, hay que evaluar todo en su conjunto. Bien. Acá consultan si podrían comentar sobre la tecnología de electropulido en los equipos de acero inoxidable. Sí, Sí, no sé, Pablo, si lo querés comentar un poco vos. sí, sí, a ver, el proceso de electropulido está un poco de la mano de esto que veníamos charlando, ¿no? De remover imperfecciones que puede haber en la superficie y generar una capa pasiva adecuada. El tema con el electropulido es que tenemos que tener acceso a la superficie porque, digamos, es un proceso con pasaje de corriente. Digamos, los que veníamos hablando hasta ahora eran tratamientos químicos con sustancias para generar una disolución química. El electropulido es un proceso electroquímico donde hay que conectar una fuente y establecer una diferencia de potencial entre la instalación, el equipo, el producto y un electrodo auxiliar. Entonces, ese electrodo auxiliar, digamos, va a generar un pasaje de corriente con la superficie, entonces tiene que tener acceso a la superficie. Digo, de repente un electropulido en una cañería de 10 metros es algo medio impracticable, pero si yo tengo, no sé, un equipo donde tenga acceso a su interior y lo pueda tratar, ahí sí se puede aplicar. Digamos, las limitaciones son más bien geométricas, pero sí es una tecnología que es muy útil, digamos, que se utiliza, que permite generar una capa pasiva adecuada y que también en estas normas que les decía aparece como una opción más para el tratamiento de la superficie, el electropulido. Bien, perfecto. Em, He sabido, he sabido de los microplásticos en aguas minerales, por ejemplo, pero ¿puede haber el mismo desprendimiento microscópicos en envases metálicos? Bueno, ahí cambia un poco, digamos, porque lo que pasa con los plásticos en agua es que no son solubles. Entonces podemos tener plásticos de pequeño tamaño, pero que no están solubilizados con el agua. Por eso se habla de los microplásticos. No lo vemos, pero según con el aumento que nos fijemos, están presentes ahí. Con los materiales metálicos, lo que pasa es que de por sí, con esto que les decía, de que tiene una tendencia a reaccionar, a combinarse, a estar en forma combinada en la naturaleza tienden a disolverse. Entonces lo que vamos a tener en fluidos o en agua son iones. Vamos a tener, no sé,
ion hierro, ion cobre, aluminio, lo que sea, según el material en el cual esté en contacto, y la manera de controlar eso es lo que hablábamos con los ensayos de migración, digamos, donde está establecido en el código alimentario cuáles son los límites máximos que puede haber de eso, pero sí, cambia un poco el proceso en sí, porque ya ahí hablamos de una disolución donde tenemos iones. Vamos a tener pedacitos de metal chiquitos, sino que enseguida el metal reacciona con el medio y se disuelve. Bárbaro, Pablo. Bueno, la última pregunta, creo que ya también la fueron respondiendo, pero brevemente, ¿en qué consiste el pasivado luego de una soldadura? Sí, eso ya más o menos lo fuimos respondiendo y bueno, generalmente después de la soldadura, si tenemos un problema de corrosión, en realidad no hacemos tanto un pasivado, sino hacemos un decapado, que decapado consiste en sacar esa mínima película de coloración que quedó para que se vuelva a reactivar después la capa pasiva, que justamente un pasivado es homogeneizar esta capa, digamos, ¿no? Es entregarle los medios para que se genere una capa lo más pareja posible y que la resistencia a la corrosión de ese acero se maximice, digamos. Bárbaro, Mati. Bueno, creo que ya respondimos todas las preguntas, alguna la respondimos directamente en el chat. Les recuerdo a todos, en el chat dejamos el link de lo que es el ciclo de charlas que iniciamos hoy. La próxima va a ser el 20 de agosto. Los invitamos a todos a sumarse. El tema que se va a trabajar ahí es fortalecimiento de la inocuidad alimentaria como estrategia para acceder a nuevos mercados. Seguramente algunos ya se pudieron inscribir y si no les va a volver a llegar la invitación. Lo mismo le dejamos la página donde pueden encontrar todos los servicios que tenemos orientados a la maquinaria para la industria de alimentos. También en el chat les compartí recién una guía de buenas prácticas de fabricación de equipos de acero inoxidable que desarrollamos en INTI. Ahora justamente estamos realizando una actualización, así que en breve les vamos a poder compartir la nueva edición de la guía donde incorporamos algunos temas. Con respecto a las capacitaciones, que hay gente que está preguntando, en la página de INTI, que también la compartí en el chat, pueden encontrar todas las capacitaciones que están disponibles y si no, nos escriben al correo nuestro, que se los vamos a dejar en el chat, ante cualquier consulta o duda que les haya quedado, les vamos a enviar el link con la grabación y con la información que fuimos dejando en el chat. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias a todos por participar. Quedamos a disposición. Gracias Pablo y Mati por la charla, la verdad que es súper interesante. Y bueno, los invitamos a seguir compartiendo este ciclo y esperamos que les haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos.